Hoy estamos aquí en una entrevista muy importante, muy interesante que por fin me concedieron. Desde hace mucho tiempo quería hacerlo. Les presento a Pauli. Muchas de ustedes la conocen, ella es mi esposa. Las que no la conocen, pues se las presento. Por fin me aceptó esta entrevista que va a estar increíble, se los aseguro. Porque vamos a hablar de un tema que por un lado es hoy en día muy sonado y muy importante, pero sobre todo muy importante y que muchas mujeres están padeciendo. Muchas de ustedes en silencio, muchas de ustedes lo sufren, muchas de ustedes ni siquiera saben que los síntomas que están teniendo es por menopausia. Hoy vamos a hablar, obviamente pues para Pauli no fue fácil aceptar esta invitación, pero por fin amablemente lo hizo, porque quiero que hablemos con ella sobre la menopausia a calzón quitado. Bienvenida, Pauli. Gracias. Gracias. Sí, no es un tema fácil, pero siento que es mi responsabilidad también con todas las mujeres que te siguen, con las mujeres que yo conozco y que muchas veces sentimos que eso que nos está pasando no tiene ninguna explicación lógica, no entendemos cuándo ir al médico, no entendemos que los síntomas que tenemos y las cosas que están cambiando en nosotros no solo tienen una explicación, sino que también tienen un tratamiento y hay una manera de hacerlo más llevadero y es aceptándolo, pidiendo ayuda, conversándolo abiertamente y además me encanta que cada vez más mujeres están hablando del tema, Claro. porque antes era la menopausia y la perimenopausia y la menopausia eran temas tabúes, eran temas de los que no se habla, de los que muchas veces las mujeres sentíamos vergüenza, incluso con nuestras propias amigas o con las mujeres de nuestra familia, ni siquiera planteábamos el tema, también por ignorancia, porque no sabíamos que más allá de un tema netamente relacionado con la capacidad de poder quedar embarazadas o que no llegue más la regla, pues hay muchísimos otros síntomas que tenemos que ponerles atención. Y es además una etapa más común y corriente como cualquier otra etapa. Eso es como la pubertad, la adolescencia, el embarazo, la menopausia. Todas las mujeres tarde o temprano van a pasar por allá. Bueno, Pauli, cuéntanos entonces cómo... Yo también te voy a contar mi lado de la historia, por supuesto, pero quiero primero, tú eres la protagonista acá, escuchar tu lado de la historia de qué síntomas, qué cosas empezaste a sentir o qué... ¿Cómo te diste cuenta que estabas en perimenopausia, premenopausia? Los primeros síntomas, y de hecho esto es lo que a mí me sorprendió más de empezar a oír hablar de perimenopausia, es que no hay un solo síntoma. Hay muchos síntomas y luego uno conecta los puntos y se da cuenta que se trata de un tema que uno está atravesando esa perimenopausia y que va a llegar a la menopausia. Muchas de ustedes no han conectado esos puntos y por eso estamos un poco haciendo esto, porque Exacto. es importante crear conciencia al respecto para que entiendan qué pasa y pues todo esto tiene solución, ¿no? Tal vez la punta del iceberg en mi caso fue sentirme emocionalmente sin control, como sentirme diferente, sentirme que un día me levantaba triste, al mediodía estaba de un mal genio horrible, por la noche me sentía deprimida, sin una razón aparente, sin una depresión diagnosticada y además no era algo lineal, era algo que me disparaba una versión mía que yo no conocía, con todas las emociones al mismo tiempo, sin ningún tipo de control, y empecé a sentirme incómoda conmigo, y eso me llevó a pensar, hay algo malo conmigo, me estoy sintiendo mal, porque además yo no empecé a sentir este tema de los sofocos o los calores,
Entonces, que yo pensaba que era el síntoma. Que siempre era así, que eso Exacto, era, que tú ibas a dar exacto. cuenta porque te iba a pasar eso. Yo Nunca te oía, pasó. exacto, y lo que yo oía era mujeres mayores que sentían calores y eso ya era la menopausia. Era la concepción que yo tenía desde la ignorancia y desde la falta de información. Mm. Entonces, y me estaba sintiendo emocionalmente tan extraña, no lo até a nada hormonal. Después empecé a sentir que no estaba durmiendo bien. Sueño afectado. Y principalmente no te podías quedar dormida o dormías y te despertabas y no te podías volver a dormir. Las dos cosas. Las dos cosas. Había noches donde no me podía quedar dormida. Cuando por fin me quedaba dormida en la madrugada, era un sueño muy poco profundo, me levantaba cansada, entonces ahí también las emociones pues se Empeoraban. descontrolan. Claro, y entonces yo pensaba, no, claro, yo estoy irritable porque no dormí. Ese era mi círculo vicioso. Y como no ataba nada a las hormonas ni a ningún proceso biológico mío, yo solo estaba pensando, ¿será una depresión? ¿Será un cansancio crónico? No sé, no lo estaba asociando a nada relacionado con perimenopausia o con menopausia. Cuando uno mira para atrás es que empieza a entender. Claro. Y que además no es como de un día para otro, Es un hoy proceso. amanecí menopáusica, hoy comenzó la Claro. perimenopausia. Es, Yo recuerdo, o sea, desde mi perspectiva recuerdo, y yo tampoco lo estaba esperando en ese momento, y yo también estaba, inclusive yo siendo ginecólogo y todo, estaba absolutamente confundido con lo que sucedía con Pauli, porque pues yo estoy acostumbrado a que tú eres una persona normalmente buen genio, o sea, eres una persona tranquila, controlada, buena gente, y de pronto, y yo siempre le digo a mis pacientes, algunas de ustedes las que están viendo esto recordarán, yo de pronto empecé a sentir que estaba casado como con una combinación entre Godzilla y el Exorcista, literalmente, porque me regañabas terriblemente, pues no siempre, pero había momentos en que eran unos regaños brutales, Sí. que yo decía, bueno, yo sé que yo también a veces soy cansón y soy quisquilloso y lo que tú quieras, pero era ya como muy desbordado, y era tan desbordada tu rabia que tú misma tiempo después volvías y me decías, perdón, de verdad me pasé, pero no entiendo qué me está pasando, o sea, va más allá de mi control. Y yo decía, sí, qué raro y qué preocupante, pero lamentablemente yo tampoco estaba viéndolo por ahí para que se den cuenta. Ustedes no, si ni yo me estoy dando cuenta de que mi esposa está atravesando la menopausia, por eso hacemos esto, porque no es tan fácil, no es tan obvio, no es tan, uno cree, no, pues me dejó de llegar la menstruación y ya, me dejó de llegar la menstruación y empezaron oleadas de calor y sudoración nocturna, ya, esa es la menopausia. Pues no es así. no es así. No siempre. No es así y no es de un día para otro, repito, es todo un proceso y hay muchos síntomas asociados que después entendemos de dónde vienen, pero sobre todo que tiene una solución. Total. Es que lo que yo más lamento es que existan mujeres que tengan que pasar por esto y que crean que no hay ninguna solución y que este es el deber ser y que nos vamos a morir así. Porque además la perimenopausia y la menopausia es una etapa donde seguimos siendo muy jóvenes y que nos queda todavía la mitad de la vida por delante, O más. no es o más. Tengo pacientes que van a vivir más tiempo de su vida en menopausia que lo que vivieron hasta este momento. Entonces eso Exacto, entonces ¿cómo no pedir calidad de vida? ¿Cómo no pedir estar mejor? Entonces también depende de cómo llegue uno preparado a la perimenopausia y a la menopausia. Porque en mi caso yo hacía ejercicio, me alimentaba bien. Pero perdón que te interrumpa, antes de que, porque esa parte quiero que la elaboremos un poco más, la parte ya digamos del abordaje y el manejo en la menopausia, pero bueno, la mayoría de tus síntomas eran llamémoslos de la esfera afectiva, ¿sí? La habilidad emocional, irritabilidad, depresión de pronto a veces un poco, otras veces no. Y no dormir bien. Y el insomnio, lo que además tiene razón, lo hace a uno entrar en un círculo vicioso de la habilidad afectiva e insomnio, pues eso, no, eso es un círculo destructivo totalmente.
Aparte de eso, ¿tenías algunos otros síntomas que hoy en día, mirándolo con el retrospectoscopio, tú puedas decir, claro, esto era eso?